Bien, vamos a continuar. Entonces, el quiste hidatídico, que como les decía, contiene las tres capas, que serían la capa interna, que es la germinativa, la capa media, que le servía de soporte, y la capa externa, que es la adventicia. Además, va a tener un contenido, que es lo que va a tener dentro, ¿no? Entonces, principalmente, lo que va a presentar es un líquido hidatídico, que es producto del metabolismo de la larva. Este líquido hidatídico normalmente es transparente como agua de roca, puede tener una densidad de 1007 a 1012, un pH de 7.4 y el 98% de este líquido hidatídico es agua. El 2% va a estar contenido, ¿no? Va a tener cloruro de sodio, glucosa, ácido úrico, vestigios de albúmina, de lípidos, y este líquido es antigénico. Es por eso que cuando se rompe el quiste hidatídico, pues se va a presentar un shock anafiláctico en el paciente. ¿Qué más podemos observar aparte del quiste hidatídico? ¿Qué más va a presentar? ¿No? Puede presentar elementos figurados, tanto macroscópicos como microscópicos. Los macroscópicos son las vesículas hijas y los microscópicos, las vesículas prolígeras, los protoescólices, ¿ya? Que son los que dan, nos dice si ese quiste es fértil o infértil, con la presencia de vesículas prolígeras que tengan en su interior protoescólices, ¿no? Y cuando las vesículas prolígeras se rompen, lo que liberan son los ganchitos, ¿no? Y estos ganchitos van a ir a formar lo que se llama arenilla hidatídica. Entonces, dijimos que el contenido del quiste hidatídico va a ser el líquido hidatídico, que lo que tiene mayor cantidad es agua, con características de ser antigénico, elementos figurados macroscópicos como las vesículas hijas, microscópicos las vesículas prolígeras, los protoescólices y los ganchitos, ¿no? Ahora, estos elementos macroscópicos que son las vesículas hijas pueden estar en el interior o en el exterior del quiste hidatídico madre, ¿ya? Pero no aparte, no en otro lado, sino pegada a ellos, como les decía, en el interior o en el exterior, como vamos a ver en la siguiente figura. Entonces, acá este viene siendo el quiste hidatídico. Si solamente tendría dos capas, sería una hidátide. Entonces, aquí podemos ver la capa interna. Esta es la capa interna germinativa, que es la más importante, esta de acá, ¿ya? Esta es activa. Luego tenemos acá la cutícula, y al final tenemos la capa adventicia, que viene siendo esta, la externa, que es la que ha formado, les decía, el huésped alrededor del órgano fetal. Entonces aquí tenemos vesículas prolígeras, miren, bastante pequeñitas. Acá ya hay vesículas prolígeras que tienen en su interior a los protoescólices, eso es lo que da la fertilidad al quiste, ¿no? Y aquí tenemos vesículas hijas exógenas, que les decía que pueden estar por fuera. Entonces pueden haber vesículas prolígeras, van a estar dentro, las vesículas hijas pueden estar dentro o pueden estar fuera. Aquí tenemos vesículas hijas endógenas y aquí tenemos vesículas hijas exógenas. Pero las vesículas prolígeras siempre están dentro y están pegadas a la capa interna con un pequeño pedículo. Entonces, las vesículas prolíferas se van a formar por gemación de la membrana germinativa, que sabemos que la membrana germinativa es esta capa interna, ¿no? Entonces, crecen de a poquito, miren, acá están pequeñitas, acá van siendo más grandes, entonces van creciendo poco a poco, se vesiculizan, originando pequeñas vesículas unidas por frágiles pedículos que vienen siendo estos. Miren, acá se puede observar, ¿no? Y en su interior se forman los escólices, que vienen siendo los protoescólices, y pueden haber
dentro de una vesícula prolígera entre 30 a 40 protoescólices. Cuando se rompe el pedículo que está sosteniendo a esta queda libre, y hay dos cosas. Se puede quedar libre así y formar una segunda capita más, o puede romperse y dejar libres los escólices que van a formar, aquí está un escólice libre, que va a formar la arenilla hidatídica. Entonces puede suceder eso, ¿no? Entonces, como ya habíamos visto, acá tenemos al quiste hidatídico con la capa germinativa, que es la más importante, que le da la actividad al quiste, la cutícula y la capa adventicia. Lo más importante, las vesículas prolígeras, ¿no? Estas vesículas prolígeras que nos dice que un quiste es fértil cuando va a tener en su interior a los protoescólices. Y las vesículas hijas que pueden ser endógenas o exógenas. Generalmente las vesículas hijas no tienen vesículas prolígeras, entonces son infértiles. Luego tenemos a la arenilla, es un conjunto de corpúsculos que se pueden ver a simple vista, que se depositan generalmente en la parte de declive del quiste hidatídico, ¿no? Y en esta podemos observar a las cápsulas prolígeras, a escólices, que como les decía traducen la fertilidad del quiste, ¿no? A ganchitos que pueden aparecer por la ruptura de las vesículas prolígeras, ¿ya? Y estudios han determinado que en 1 ml de arenilla hidatídica que contiene todo esto, puede contener más de 400.000 escólices, ¿ya? Imagínense, un solo ml de arenilla puede tener 400.000 escólices, ¿no? Y comúnmente existen en un quiste maduro de unos 20 centímetros, puede haber entre 5 a 6 ml de arenilla. Entonces, imagínense la cantidad de escólices y protoescólices que hay. Y cada uno de estos, cuando el perro se lo come, el quiste hidatídico, pues de cada escólice se va a formar un parásito adulto. Acá tenemos los protoescólices, ¿no? Mire, justamente acá, si ustedes recuerdan cómo era la cabecita de la tenia, pues acá tenemos, este es el escólex que está invaginado, ¿verdad? Acá tenemos el rostelo y están los ganchos, se pueden ver claramente, ¿no? Y aquí están también las estructuras que pueden ser ovoides y llegar a medir hasta 200 micrómetros. Ahí tenemos los protoescólices invaginados. Acá se nota mucho más que aquí, ¿verdad? Aquí ya prácticamente aquí vendría siendo los ganchos, este vendría siendo el escólex con las ventosas y aquí estarían los ganchos. Pero acá se nota mucho más claramente lo que les decía. Entonces, van a haber dos tipos de protoescólices. Los ortoescólices, que se caracterizan porque son ricos en glucógeno y son aptos para continuar la evolución en condiciones adecuadas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando sea consumida por el perro, pues se van a transformar en el intestino del perro estos ortoescólices en parásitos adultos. También existen los metaescólices que son pobres en glucógeno. Entonces, estos metaescólices que son pobres en glucógeno, lo que se hacen es romperse con facilidad y lo que hacen es dejar libres los ganchitos que van a formar parte de la arenilla hidatídica. Entonces, existen quistes hidatíricos que no forman vesículas prolígeras. Y cuando un quiste hidatídico no forma vesículas prolígeras, se los llama acefaloquistes. Y estos son quistes estériles, ¿no? Entonces, ese quiste estéril no es peligroso, se va a crecer, ¿no? Por más de que se rompa, lo que va a liberar es, sí, el líquido, pero como no hay vesículas prolígeras, como no hay la sustancia, el contenido microscópico, entonces no va a producir daño en el huésped. Entonces esos son los quistes estériles. Pueden haber quistes fértiles y pueden haber quistes estériles. ¿Cuáles van a ser peligrosos? Los quistes fértiles. En cambio, los estériles no. Los escólices, como les decía, pero los ortoescólices se pueden transformar en parásitos adultos
cuando el quiste es ingerido por el perro, ¿no? Ahora, en el hombre, si estos ortoescólices, ¿qué va a pasar en el hombre, no? Si el quiste hidatídico se rompe y deja libre estos ortoescólices, entonces estos lo que van a hacer es generar una nueva hidátide y vamos a estar frente a una hidatidosis secundaria. Y estos son los casos en los que no vamos a encontrar, como les decía al principio, una sola, sino podemos encontrar varias. Una en hígado, otra en pulmón, otras en el vaso, incluso, como les decía, en los huesos. ¿Y es por qué? Porque se ha roto la hidátide, ha liberado los escólices, y como los escólices en el hombre no pueden transformarse en un parásito adulto, entonces lo que hacen es generar nuevas hidátides. Pero en el perro, ¿ya? Cuando ese quiste hidatídico se rompe, entonces, cuando se lo está comiendo y se rompe, entonces los escólices van a transformarse en parásitos adultos. Entonces, si habían solo 3 escólices, serán 3, pero como ustedes han visto, pueden haber muchos dentro de una vesícula prolígera, por lo tanto, la cantidad de parásitos adultos que van a estar en el perro van a ser realmente bastantes. Aquí tenemos lo que estábamos viendo, ¿no? Anteriormente, ahí tenemos la capa laminar, ¿no? Esta es la capita laminar, tenemos la capa germinativa, que esta es la más importante. Aquí podemos observar claramente el pedículo que les decía, del cual cuelga. Aquí tenemos una vesícula prolígera, esta es la vesícula prolígera, va creciendo así, poco a poco, ¿no? Luego ya la tenemos más grande, aquí está mucho más grande, y luego este péndulo que es muy, muy delicado, no es fuerte, entonces, ¿qué sucede? Se rompe y lo deja libre. Entonces podemos tener vesículas prolígeras así en el interior ya sueltas, ya no pegadas a la capa germinativa. Pero estas vesículas, lo que tenemos acá es que estas van a ser, solamente aquí tienen las 2 capas, o sea, son solamente hidátides, ¿no? Solamente tienen la capa externa, digo, la capa media y la capa interna, ¿no? Aquí solamente una. Estos, cuando no tienen gran cantidad de... estas pueden romperse y liberar a los protoescólices, o pueden tener la otra capa más, entonces cuando tienen las 2 capitas, ya no se rompen. Entonces acá tienen solamente la capa interna, aquí tienen capa interna y tienen capa media, pero no pueden tener la capa, ¿cómo se llama? La capa adventicia, que es la que forma el huésped, porque esto está dentro de la hidátide, ¿no? Entonces ahí tenemos, estos son los protoescólices, acá, ¿no? La arenilla hidatídica, que también puede haber protoescólices o solamente ganchitos. Acá tenemos un quiste hidatídico, así es como se observa, ¿no? Esto en una víscera, miren, ahí pueden haber muchos, ¿no? Entonces, obviamente, cuando esto ve el dueño del animal que está infectado, pues obviamente sabe que no puede vender esto, ¿no? Entonces, generalmente se lo da de comer al perro crudo y en el perro se desarrollan los equinococos. Estas son las vesículas hijas, ¿no? Que tienen la misma estructura que la hidátide madre, ¿no? Entonces van a tener una cutícula por fuera y la cutícula, o sea, las 2 capas, que es la cutícula, que sería la capa media, y la capa germinativa, que es la capa interna, uno por dentro. Entonces, como les decía, estas vesículas hijas pueden ser endógenas, que van a estar en el interior de la vesícula madre, o pueden ser exógenas, que van a estar en el exterior, ¿no? Las endógenas aparecen en quistes de larga evolución. Su tamaño va a fluctuar entre 15 a 30 micrómetros y generalmente van a ser estériles, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que estas endógenas aparecen en quistes de larga evolución, ¿no? Esto ya va a ser cuando
si es un quiste que apenas tiene, por decirles, 5 centímetros, solamente ha estado 5 años ahí. Entonces, cuando son quistes, podríamos decir, jóvenes, entonces no van a tener a las vesículas hijas en el interior. Es por eso que es raro encontrar en los animales y en los niños estas vesículas hijas endógenas, ¿no? No se encuentran, ¿no? Generalmente van a ser en pacientes adultos y que ya tengan los quistes hidatíricos mucho más grandes y en el interior se encuentren ya las vesículas hijas, ¿no? Entonces, además, estas vesículas hijas generalmente, como les decía, son estériles. No van a formarse en el interior de estas, no se van a formar las vesículas prolígeras y obviamente estas no van a contener los protoescólices, por eso decimos que son estériles, es decir, que no van a contener nada más que el líquido en su interior. En cuanto a la sintomatología, el paciente al inicio es asintomático y muchas veces, incluso ya después de que el quiste ha crecido, sigue siendo asintomático. Eso va a depender del órgano afectado, del tamaño del quiste, de la cantidad de quistes que estén, de dónde esté ubicado. Entonces, hay casos en los que tienes un paciente asintomático y cuando se hace una cirugía es un encuentro, ¿no? Que te encuentras ahí con el quiste y lo puedes sacar. Es un hallazgo intraoperatorio, ¿no? Pero en algunos casos sí va a presentar sintomatología y como les decía, eso va a depender mucho de varios factores, principalmente del órgano afectado. Ya, en el caso de, por ejemplo, cuando se encuentra a nivel de los pulmones, pocas veces a nivel de pulmones hay vesículas hijas y ya sabemos que la mayoría de las vesículas hijas pues son estériles, ¿no? En cambio, en el hígado sucede lo contrario. Generalmente en el hígado hay vesículas hijas, ¿no? Hay vesículas hijas y hay vesículas prolígeras. Entonces, el daño va a ser mayor a nivel del hígado que a nivel de los pulmones. Ahora, también que se toma en cuenta el tamaño de los quistes. Cuando son menores a 5 centímetros, generalmente el paciente es asintomático. Cuando estos quistes van creciendo, entonces la sintomatología empieza a aparecer en el paciente. Y también va a depender del número de quistes. En este caso hablamos del equinococo, les decía, del equinococo granuloso, por lo tanto, generalmente va a haber solamente uno, ¿no? Pero no se olviden que el quiste madre puede tener vesículas hijas que estén por fuera, que pueden ser exógenas. Entonces eso también va a depender, ¿no? Luego de la ubicación de estos, dónde está el lóbulo derecho, en el lóbulo izquierdo, entonces también va a depender de dónde estén y si no están comprimiendo algún órgano vecino. Entonces, cuando está en contacto y hay una compresión del órgano vecino, este quiste se puede romper y si se rompe, entonces va a aparecer la sintomatología, ¿no? Ahora, también cuando pueden existir una serie de complicaciones, igual las complicaciones van a depender del órgano afectado. La mayor complicación que se presenta es cuando la hidátide se encuentra a nivel de los pulmones, porque resulta que a nivel del pulmón la capa adventicia es muy delgada. Generalmente la capa adventicia es más gruesa y más resistente cuando se encuentra rodeando al hígado y no así a los pulmones. Entonces, como la capa adventicia va a ser muy delgada o puede no haber capa adventicia y solamente tener la hidátide, ¿no? Porque sin capa adventicia, no nos olvidemos que es solo una hidátide, entonces la posibilidad de que se rompa es grande, entonces el paciente va a presentar la vómica, que es muy común cuando la localización es a nivel pulmonar. Entonces, la sintomatología, les decía, puede ser local por compresión,
dependiendo del órgano donde se encuentre, en cerebro, en pulmón, en hígado, por ruptura del quiste, entonces al exterior va a haber la vómica, o a otra cavidad, entonces en ese caso se puede producir una peritonitis química con siembra peritoneal y con tránsito hepatotorácico, ¿no? Entonces en este caso el paciente estaría presentando una ascitis, ¿verdad? Puede ser también sistémica por infecciones, entonces, ¿qué puede suceder? Que puede ese quiste, a ese quiste ingresar bacterias y producir una infección ya seria. Entonces el paciente va a empezar a presentar fiebre por las bacterias que pueden estar produciendo el daño y obviamente un aumento de leucocitos, ¿no? Por la infección que se puede estar presentando. También puede haber alergias de tipo rash, el shock anafiláctico. No se olviden que el shock anafiláctico va a estar relacionado directamente a la ruptura del quiste hidatídico, ¿no? Entonces, cuando se rompe y libera el líquido que dijimos que era antigénico, pues va a producir el shock anafiláctico en el paciente. Luego tenemos la sintomatología del quiste hidatídico a nivel pulmonar. Hay algunos pacientes asintomáticos que pueden estar así durante mucho tiempo. Luego pueden empezar a presentar tos, dificultad de respirar, disnea, dolor torácico, expectoración, ¿no? Muchas veces tienen expectoraciones de sangre, hemoptisis, o puede darse también la vómica, y principalmente se da la vómica cuando hay ruptura del quiste hidatídico a nivel del pulmón. Entonces también puede haber un síndrome de condensación, entonces al examen clínico puede ser normal, los signos percutorios dependen del tamaño, la localización del quiste, pocas veces hay zonas de matidez con contornos redondeados, el murmullo vesicular puede estar conservado, disminuido y no suele haber fiebre salvo que haya una complicación infecciosa, ¿no? Entonces cuando las bacterias logran ingresar dentro del quiste, entonces el paciente va a presentar fiebre y, como les decía, también un aumento de los leucocitos. Puede haber un síndrome de derrame pleural, ¿no? Entonces, no suelen ocultarse los fluidos agregados. Cuando hay ruptura de los quistes, entonces puede haber que cuando se rompe, estos se vayan hacia los bronquios y se produzca una hidaptoptisis o eliminación de tos o por vómica de los elementos hidatíricos tanto macro y microscópicos, ¿no? Entonces, a través de las vías respiratorias, entonces se expulsa, hay una expulsión brusca de secreciones que van a contener, como les decía, los elementos hidatíricos macroscópicos y microscópicos. Y esto puede estar asociado además a la eliminación de una expectoración con sangre o solamente ser vómica, ¿no? Solamente los elementos que se están eliminando al haber habido la ruptura. O bien esa ruptura puede ser a nivel de la cavidad pleural, entonces va a haber un hemitórax, un hemotórax o un hidrotórax y obviamente no se va a complicar el cuadro del paciente. Hacia los vasos sanguíneos puede haber diseminación hematógena y es por eso que vamos a encontrar quistes hidatíricos ya localizados no solamente a nivel de hígado, pulmón, sino también cerebro, vaso, ¿no? Otras localizaciones. Y por la eliminación de la sustancia antigénica, pues va a haber la reacción anafiláctica, el shock anafiláctico, que puede presentarse con prurito, urticaria y además edema. Entonces, los síntomas respiratorios, el principal motivo de consulta del paciente va a ser por síntomas respiratorios, un 34%, por dolor torácico, un 30%, por la expectoración hemoptítica, puede ser el 16%, por tos crónica 8%, por la vómica el 4% y por otras circunstancias otro dato, ¿no? Entonces, los síndromes respiratorios van a estar asociados principalmente a tos, fiebre y expectoración, ¿no? Entonces, en esa expectoración generalmente con sangre, y en la vómica, pues ya les dije la eliminación de sustancias macroscópicas y microscópicas que formaban parte de la hidátide.
y también puede estar asociada a expectoración con sangre, ¿no? O sea, o solo vómica, o solo sangre, o ambos, ¿no? Entonces, dependiendo. Y ese va a presentar un 4% porque es justamente cuando hay ruptura. Pero si no hay ruptura, entonces lo más común es, por eso está acá el 34%, son solamente con síntomas respiratorios que van a ser la tos, fiebre y la expectoración. Disnea también está asociado. El quiste hidatídico a nivel hepático, la localización más frecuente es a nivel del lóbulo derecho. Estos quistes hepáticos no alcanzan a producir la enfermedad y mantienen un estado de equilibrio entre la gente y el hospedero durante mucho tiempo, ¿no? Es porque no hay una compresión de un órgano vecino. Pero sí lo que se puede producir es una hepatomegalia asintomática o sintomática con dolor a nivel del hipocondrio derecho, con sensación de peso, que viene siendo prácticamente el primer síntoma que presenta el paciente. Entonces puede estar asociado también a ictericia y a fiebre. Puede también presentar un cólico biliar, ¿no? Asociado también a escalofríos, sudoración y fiebre. En algunas veces se puede presentar la citis o caquexia. Generalmente la citis va a estar asociada a la ruptura del quiste hidatídico, ¿no? También puede darse manifestaciones alérgicas, igual asociado a la ruptura. Y las complicaciones, pues obviamente va a ser justamente por la ruptura de dándonos una hidatidosis de tipo secundaria, porque se van a empezar a formar las hidatides en otros órganos. Al principio podemos tener pacientes asintomáticos, luego ya vamos a tener pacientes con dolor a nivel de hipocondrio derecho, con hepatomegalia, el 65%, ¿no? Ictericia el 3% y la urticaria el 3%. Y tenemos la localización más frecuente, el lóbulo derecho, puede estar asociado a una hidatidosis pulmonar también en casos de ruptura, ya sabemos eso. Y las principales complicaciones puede ser la infección bacteriana, la ruptura y la calcificación. Son las tres complicaciones que se pueden presentar. La infección bacteriana va a ser cuando las bacterias lleguen al quiste a través ya sea de los bronquios o de los conductos biliares. Entonces, ese quiste con el ingreso de las bacterias se transforma en un absceso y eso obviamente va a producir daño, ¿no? Entonces es importante cuando hay una infección bacteriana, el paciente va a empezar con la fiebre, con el aumento de los leucocitos y pues es necesario la extracción del mismo. Por ruptura se puede dar por un síndrome de ictericia obstructiva en el caso de que se encuentre a nivel del hígado. Si su localización es a nivel pulmonar, vamos a observar la disnea o se va a presentar el paciente disnea y vómica. Y luego, obviamente, una hidatidosis secundaria por la ruptura, ¿no? Por la diseminación de los protozoos. Y luego se puede dar la calcificación. La calcificación está asociada directamente a la capa adventicia. Esa capa es la que se calcifica. Entonces, se va a presentar la calcificación más cuando estamos hablando de una hidatidosis hepática que de una pulmonar, porque hemos visto que la capa adventicia a nivel de los pulmones es muy fina o a veces no hay la capa adventicia, ¿no? Entonces la calcificación se va a presentar principalmente a nivel o cuando estemos hablando de una hidatidosis hepática. Para el diagnóstico se basa en datos epidemiológicos, en el examen físico, en el diagnóstico por imágenes y en algunas pruebas serológicas. Lo que más se utiliza es imagenología, se puede utilizar la ultrasonografía de Garvey, la radiografía de tórax, la tomografía axial computarizada o la resonancia. Entonces acá, como ustedes pueden observar, al igual que en cisticercosis, los exámenes de imagenología son los de primera elección para observar al quiste, ¿no? Ya sea localizado en pulmón, en hígado o en otras localizaciones
que pueda tener que son menos frecuentes. Luego, en cuanto a los exámenes de laboratorio, se puede realizar el ELISA, la hemoaglutinación indirecta, la inmunofluorescencia, y en estos lo ideal es siempre buscar, o sea, hacer para el antígeno IgG, porque acuérdense que en una fase va creciendo, y dijimos que cuando mide entre 3 y 5 centímetros, recién entre 5 a 6 centímetros aparece la sintomatología. Entonces, si hablamos de 5 a 6 centímetros, eso quiere decir que son 5 a 6 años que ya está el parásito. Por lo tanto, nuestra lógica es que tenemos que buscar inmunoglobulinas de tipo IgG, ¿verdad? Entonces, el ELISA para la IgG tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 89%, ¿no? No son 100%, pero sí tienen una sensibilidad y especificidad relativamente alta. Ahora, el ELISA IgE, que sabemos que la inmunoglobulina IgE se eleva cuando se trata de parásitos, si bien tiene una especificidad bastante alta porque está pesquisando al parásito que puede estar presente, la sensibilidad es baja, es decir, que en pequeñas concentraciones no va a ser detectado. Necesitaríamos que haya una mayor concentración, porque la sensibilidad es que se encuentre en pequeñas concentraciones y la especificidad que nos diga de qué parásito se trata específicamente, ¿verdad? Entonces aquí la IgE tiene una especificidad alta, pero una sensibilidad baja. Por lo tanto, el ELISA IgE es el de primera opción para una aproximación diagnóstica o para un screening. En cambio, la IgE, yo les aconsejo que ustedes la soliciten cuando están haciendo el control para ver si el tratamiento ha sido o el paciente está respondiendo a tratamiento, o en caso de una recidiva o una reinfección. Entonces, en este caso, pues la inmunoglobulina IgE también va a estar bastante alta. En cuanto también se puede hacer el Western blot, que sabemos que es un examen confirmatorio, ¿no? Entonces, ya les decía, el ELISA IgE para hacer seguimiento de tratamientos, y como exámenes complementarios se puede solicitar un hemograma, ¿no? Pero los eosinófilos no van a estar muy elevados. Esto, por si acaso, no es examen de diagnóstico, es complementario. Los eosinófilos no están muy altos, más bien tenemos una eosinofilia leve en el caso de hidatidosis. Para el tratamiento, lo ideal es hacer el tratamiento con albendazol, 10 miligramos kilogramo día, durante 15 días, luego parar, dejar de utilizar una semana o 15 días y volver a dar. Esto, ¿cuál es el motivo de dar el albendazol? El albendazol principalmente se da antes y después de la cirugía. Se da antes porque el albendazol tiene la capacidad de penetrar en el quiste hidatídico y actuar sobre la capa interna. Y sabemos que la capa interna es la activa, es donde se están produciendo las vesículas prolígeras, y dentro de las vesículas prolígeras los protoescólices. Entonces necesitamos, antes de arribarnos a operar, a extraer esa hidatida, lo primero que tenemos que hacer es inactivar ese quiste, y para inactivar el quiste le damos albendazol. Luego que se ha extraído el quiste, se vuelve a dar albendazol para ver si no ha quedado algo y no se vuelva a formar una hidátide. Entonces es importante el tratamiento con el albendazol. Entonces, el tratamiento puede ser quirúrgico, ¿no? Y además tiene que asociarse a el tratamiento antiparasitario. Entonces, el antiparasitario, como les decía, es para disminuir la actividad biológica del quiste hidatídico. Entonces, le damos albendazol para inactivar esa capa interna y proteger el campo operatorio de una diseminación del quiste hidatídico, ¿no? Entonces, lo damos antes de la cirugía y después de la cirugía. Aquí están las indicaciones, cómo debemos dar. Pues hay que dar, como les decía, si bien tenemos que dar bastante tiempo, es importante que el paciente descanse unos días para evitar los efectos adversos que tiene el albendazol, ¿no? Entonces, el albendazol está contraindicado en el embarazo
en la lactancia, en la epilepsia, en hepatopatía crónica y en niños menores de 2 años, porque presentan estos efectos adversos. ¿No? Puede producir la disminución de los leucocitos, la elevación de las transaminas de la bilirrubina, que son enzimas hepáticas, ¿no? Por lo tanto, es importante el realizar el hemograma completo, ya antes de que ustedes realicen la cirugía, por eso estaba dentro de los exámenes que se deben pedir, el hemograma, para que ya ustedes sepan cuánto están, cuál es el valor de los leucocitos, cuántos leucocitos tiene mi paciente, y ver si al darle la Albendazol estos se están disminuyendo o no. Lo propio, pedir el perfil hepático para ir controlando los efectos adversos que pueda producir el albendazol, como la elevación de transaminasas y de bilirrubina. Entonces, con el perfil hepático vamos a ir controlando que estos no se vayan disparando, ¿no? Y por eso que les decía que es importante no dar el albendazol de forma continua durante los 3 meses, sino dar 15 días, descansar, otra vez dar, ¿no? Y esto hacer tanto antes y después del tratamiento. Entonces, luego se va haciendo las evaluaciones para ver si el paciente está respondiendo al tratamiento, y para esto es importante que ustedes soliciten la inmunoglobulina IgE. Entonces, esta tiene que ir disminuyendo, ¿no? Y también pueden ustedes solicitar algún examen de imagenología, como una tomografía, cada 6 meses, los 2 primeros años, y cada año hasta completar los 5 años de seguimiento, ¿no? Entonces se va bien. Los criterios de mejoría: disminución del tamaño, aumento de la densidad, engrosamiento de la pared quística, desaparición de las vesículas hijas y el comienzo de la calcificación. Ustedes, si ven alguna bibliografía, van a ver que en algunos casos, cuando se ve por imagenología que son quistes infértiles, se puede simplemente extraer el líquido y luego dejar que la capa adventicia se calcifique y ya no produzca más daño, ¿no? Ya no haya compresión. Pero solamente se puede hacer la extracción de ese líquido por punción cuando el quiste es infértil. Si es fértil, se puede romper y saben que se agravaría todo el problema del paciente. Con eso hemos terminado. No sé si tienen alguna pregunta. No, doctora. No, doctor. No, doctora. Bueno, si aparecen algunas preguntas, pues las podemos ver también el día miércoles.